Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar, como lo habíamos prometido, con segmentos que van a ir formando nuestra realidad, que tiene que ver con tratar temas algunos puntuales. Bueno, qué mejor hablar un poquito de nuestras leyes, de nuestras... Dicen que hay ley y trampa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar con la doctora Karina Borges? Que le damos la bienvenida a la Karina, porque le doy la bienvenida y desde antes de Prisma estás con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, hay muchos temas para desarrollar. Parece que la sociedad estuviese por estos últimos tiempos como en ebullición, ¿verdad? Muy en ebullición, porque bueno, justamente es como que la realidad va superando la ley, la reglamentación y su aplicación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, principalmente desde que se modificó el Código Civil el 1 de agosto del 2015, es como que a partir de ahí estamos implementando continuamente cosas nuevas, pero la realidad nos va superando. Sobre todo en el tema de familia, ¿no? Doctora, ¿fue como un reaprender o reacomodarse para el profesional con el nuevo código civil? Sí. En mi caso yo hice un curso de actualización del código que duró 4 meses para poder estar actualizada con todo esto, principalmente con la terminología, Claro. muchos términos, sobre todo en familia. Y después con las nuevas figuras, con las nuevas instituciones que surgieron a partir de esta modificación, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de todos los formatos de familia. Principalmente, porque desde la modificación, sobre todo desde el punto de vista de la realidad, la familia como se conocía antes, papá, mamá, hijos, ya no existe tan así. Esa es una modalidad de familia. Hoy por hoy tenemos muchas familias ensambladas, ¿sí? Y por otro lado tenemos todas las familias que se producen por casamientos del mismo sexo. Claro. Entonces tenemos, digamos, una concepción de familia muy amplia. Y de allí todo un desprendimiento, niños adoptados, no integrados, sumatorias y aparte de miembros. que nos han cambiado la terminología. El código de Vélez, que es el código viejo que nosotros teníamos antes, nos hablaba, por ejemplo, todo lo que era la tenencia. Ese término, justamente cuando se cambia por todo lo que es responsabilidad parental. Antes se hablaba de patria potestad, tenencia, régimen de visita. Bueno, ahora se habla de responsabilidad parental, se habla de cuidado personal. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron el término tenencia? Porque tenencia hace a tener un objeto. Una cosa. Los niños no son un objeto. Entonces, se pasa a la responsabilidad parental de ambos progenitores hacia los niños, ¿sí? Y por otro lado, hablamos de cuidado personal. Ese cuidado personal es el que puede tener modalidades, una modalidad alternada, una modalidad indistinta. Y esa es la regla dentro del código. La excepción es cuando el cuidado personal es unilateral, que se le otorga a uno solo de los progenitores, excluyendo totalmente al otro progenitor en las decisiones de este menor. Es excepcional porque la base de todas estas modificaciones es que el cuidado personal sea ejercido por ambos progenitores, tanto el que convive como el progenitor no conviviente. Entonces, se tiende a que estén continuamente comunicados, en contactos, se favorece la comunicación, se obliga, porque a la vez surgen estos derechos, ¿sí? Pero surgen obligaciones. Dentro de esas obligaciones, yo, por ejemplo, para tener el cuidado personal de mi hijo, me obligo a la vez a favorecer la comunicación con el progenitor no conviviente. Claro. Por eso, a la vez, paralelamente, surge en el derecho penal también una sanción al padre incumplidor, este padre que justamente no cumple o impide la comunicación con el progenitor no conviviente. No tan solo, o sea, es un delito. Es un delito, o sea que eso de no vayas a la casa de tu papá porque en la práctica no corre más. O por lo menos es tomado como delito. Pero dejemos en claro una cosa, porque por ahí las redes sociales tienen esto, y yo principalmente que subo por ahí jurisprudencia, la gente tiene que tener en claro que para que yo, mamá, sea incumplidora de un régimen comunicacional a favor de un papá, debo previamente tener un acuerdo
Si yo no tengo un acuerdo escrito, firmado y homologado, no hay incumplimiento, no hay delito. O sea que, a ver, vos papá podés hablar, podés llevarte al nene con su mochilita martes, miércoles y jueves. Si no lo tenés plasmado en un papel y si la mamá no se lo manda martes, miércoles y jueves, no está incumpliendo. No está incumpliendo. Ajá. Eso es lo que, claro, ¿qué es lo que pasa? En base a la jurisprudencia que vamos subiendo, cómo se va viendo esto en los noticieros, en las redes, la difusión que se le da, muchos papás dicen, porque si no me lo das, yo te denuncio. De la misma forma, cuando yo tengo un acuerdo y tengo todo por escrito, el incumplimiento de la cuota alimentaria del progenitor no conviviente también es un delito. Mira, ¿sí? Sí, sí. Se me abre el fuero penal en ambos casos. Claro. Padres incumplidores, por cuota alimentaria, por régimen comunicacional. Pero ¿en qué sentido cometo el delito? Cuando lo tengo plasmado en un acuerdo. Claro. Caso contrario, no tengo delito. Pasa por la conciencia de él. Claro, ya no tiene nada que ver con lo legal. Y muchas veces cuando van a la unidad judicial dicen, no, porque vengo a denunciar. O sea, si yo no tengo el acuerdo, si yo no llevo el acuerdo, no está cometiendo ningún delito. Bien. Doctora, siempre se habla de esto, me quedo un chiquitito ahí, en esto de incumplir. Si un papá no cumple con la cuota alimentaria, que en este caso ya hubiese un preacuerdo, ¿son solidariamente responsables los abuelos o el familiar directo? Para que el abuelo o la abuela venga a responder por eso, previamente yo tengo que haber iniciado una demanda en la cual el incumplimiento la voy a ejecutar contra el papá incumplidor, pero subsidiariamente va a ir contra los abuelos. Bien. Ante el incumplimiento probado y comprobado en el juicio de que este papá no cumple, papá o mamá, porque el progenitor no conviviente puede ser papá o mamá. Ante el incumplimiento, sí cae subsidiariamente esta obligación en los abuelos. Pero para eso lo tengo que iniciar vía judicial. No es automático ni el juez lo hace de oficio. Bien. ¿Por qué? Porque a la vez tengo mamás que por una cuestión moral me dicen, yo no quiero ir contra los abuelos. Claro. Yo no quiero, porque en realidad el que incumple es el papá. Claro. Pero también está una realidad. Muchos factores. Claro, ¿no? pero hay una realidad. La cuota alimentaria es un derecho del niño. Claro, no es si vos le tenés lástima o no. No, es un derecho del niño. Entonces muchas veces las mamás no deben confundir. O muchas mamás que dicen, no, porque yo no le quiero pedir nada. Es un derecho del niño. Claro. Si usted no lo quiere usar, déjelo en una cuenta que se acumule, ser un ahorro de él para el día de mañana, para sus estudios, lo que sea. Pero no decidan sobre los fondos económicos del niño. Salvo que vos estés muy bien económicamente, que no es la realidad en cuanto a todos los casos que nos llegan al estudio. O sea, hoy el estudio prevalece la consulta por el tema de cuota alimentaria y violencia. Son los dos temas. Ahí va otro tema que es puntual y que es doloroso. Especialmente cuando nos damos con algunos números de guarismos así en estadísticas, el Valle de Punilla es el que tiene mayor porcentaje de denuncias por violencia familiar, es increíble. Está bien, tenemos el tribunal en el corazón del Valle de Punilla, que puede ser que aglutine todo, pero lo mismo, los números son muy elevados. Y la pregunta es, más allá de la violencia que existe, hay mucha incitación a la violencia. Lamentablemente, este instrumento que ha sido creado para beneficiar a las víctimas de violencia hoy está siendo mal utilizado. Mal utilizado por la sociedad y muchas veces mal utilizado por los propios colegas, que incitan a hacer falsas denuncias de violencia, ¿sí? O las mismas mamás que por ahí antes de iniciar una separación y un divorcio con todo lo que implica eso, van a hacer una falsa denuncia, piden la exclusión del hogar del cónyuge y se inicia un procedimiento bastante complejo y es duro, es cruel para los chicos, sobre todo que están involucrados, ¿sí? Y para los papás que muchas veces no han ocasionado esta situación. El tema de la violencia, el decir, me golpearon, me marco, está en orden del día. ¿Cómo hace un profesional para darse cuenta? O el tocar el botón antipánico
cuando hay restricción de segmentos, ¿no? De acercamiento, ¿cómo se hace para dilucidar esta cuestión? Y otro tema que nos quedó en el tintero es, ¿qué pasa cuando estamos en cercanía de tribunales cuando nos llamaron a los dos juntos a una misma hora? Vamos a estar evidentemente cerca. Muchas veces se ha utilizado esa cercanía como para activar el voto antipánico. Bueno, la gente tiene que saber que las personas cuando son citadas dentro del ámbito de tribunales, la restricción dentro del ámbito de tribunales no corre, ¿sí? O sea que ambas partes pueden estar aun cuando tengan la restricción dentro del tribunal, porque está considerado que hay la seguridad suficiente. Es un lugar neutral, digamos. Sí, pueden estar. Yo no puedo decir, no, porque tengo la restricción, yo no voy a ir a la audiencia. No, deben ir. Y el otro tema era... La incitación a la violencia y cómo nos damos cuenta cuando es una falsa denuncia, ¿no? El abogado tiene que estar preparado y debe saber escuchar. Claro. Eso es lo principal. Y saber prevenir las falsas denuncias y no incitar a que destruyamos familias. Doctora, esto ha sido como un cafecito de presentación. Vamos a ahondar temas puntuales, los va a desarrollar usted. Esto ha sido una charla como para presentar cuál va a ser el segmento, pero también le podemos decir a la gente que nos diga, nos oriente cuáles son los temas que les gustaría ser tratados, porque bueno, hay muchas preguntas que hacen a la vida cotidiana. Mientras tanto, ¿dónde podemos ir a conocer o a recibir sus, digamos, consejos legales? Y yo estoy acá en la calle Pan de Azúcar, 741, de lunes a viernes de 18 a 21. Bien. Y los sábados de 10 a 14. Borges y Asociados. Borges y Asociados. Bueno, es muy importante abordar estos temas y especialmente con esta mirada no solamente del profesional, sino también con un pie en la tierra, porque por ahí es como cuando hacemos micros con médicos, por ahí hablamos temas muy técnicos y es muy importante que en la práctica, en lo que es lo cotidiano, sea aplicable o por lo menos tener una herramienta para saber defendernos o cómo actuar. Acá estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes.